Moltes gràcies, señor presidente. Señor ministro, los datos de pobreza en el Estado español son escalofriantes y lo peor es que van en permanente aumento, pues según las estadísticas publicadas por la Unión Europea, el Estado español, con casi un 24%, es donde más ha aumentado la pobreza, casi un 10% superior a la media europea del 15%. 9 millones de personas en situación de pobreza, familias que viven con menos de 627 euros al mes y 1,5 millones en situación de pobreza extrema. Personas que requieren de la atención de este Parlamento y del Gobierno central. De otro lado, según el informe europeo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, cada año se pierden en Europa más alimentos sanos y comestibles, según algunas estimaciones, hasta el 50%, a lo largo de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria hasta llegar, en algunos casos, al consumidor y que se convierten en residuos. Hasta ahora ha funcionado el Programa Europeo de Ayuda a los Necesitados, el PEA, pero en 2012 se ha reducido la partida para España un 77%, de 500 millones en el 2011 a 113 para el 2012. Los alimentos procedentes del PEA son el 80% de los repartidos por los bancos de alimentos. De hecho, el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos ha denunciado que esta ayuda, el PEA, está a punto de desaparecer como ayuda alimentaria para el periodo 2014-2020. Mientras, el secretario general de la Cruz Roja manifestó que en 2011 habían incrementado en un 5% las personas que acuden a sus centros pidiendo alimentos. Hoy seguro que son más, muchos más. Sabemos que el desperdicio de alimentos se produce a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la etapa de producción agrícola hasta las de almacenamiento, transformación, distribución, gestión y consumo. Definir desperdicio de alimentos como el conjunto de productos alimenticios descartados de la cadena agroalimentaria por razones económicas, por razones estéticas o por la proximidad de la fecha de caducidad, pero que siguen siendo perfectamente comestibles y adecuados para el consumo humano y que, a falta de posibles usos alternativos, terminan eliminados como residuos, lo que genera externalidades negativas desde el punto de vista del medio ambiente, costes económicos y pérdida de beneficios para las empresas. La Unión Europea genera 89 millones de toneladas de residuos alimentarios anuales, o sea, 179 kilos por habitante. Considerando que para producir un kilo de alimentos se emiten a la atmósfera 4,5 kilos de CO2, en Europa las aproximadamente 89 millones de toneladas de alimentos desperdiciados generan 170 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año. Cabe recordar que el desperdicio de alimentos por los consumidores en los países en desarrollo es mínimo, pues el desperdicio de alimentos se debe principalmente a limitaciones financieras y técnicas en toda la cadena de producción de alimentos. Por eso, desde Compromís tenemos claro dónde está el problema y las soluciones para acabar con el despilfarro económico, ecológico y social. Las cifras obligan a su Gobierno a tomar medidas que reduzcan el desperdicio de alimentos y a mejorar el nivel de nutrición de la población. No es razonable que día a día los supermercados estén destruyendo comida en buen estado y en España haya gente que pasa hambre. Niños desnutridos porque sus familias no tienen suficiente poder adquisitivo para pagar unos alimentos que cada vez son más inaccesibles como consecuencia de la especulación alimentaria. De hecho, mientras usted y yo estamos aquí discutiéndolo, en otros países hace tiempo que se han puesto en marcha iniciativas de sensibilización sobre el desperdicio de alimentos y, lo que es más importante, los medios para reducirlo. También son muchos los ayuntamientos que hemos buscado soluciones a un problema que estaba delante de nuestros ojos y teníamos la obligación de resolver con las medidas a nuestro alcance, coordinados con los supermercados que han querido colaborar. Los datos son contundentes. Por ello, desde Compromís exigimos que el Estado español y los agentes de la cadena agroalimentaria aborden urgentemente el problema del desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro y de consumo. Urge una legislación que prohíba la destrucción sistemática de alimentos en buen estado.
Ustedes, en lo que llevan de legislatura, han aprobado más de 20 reales decretos para hacernos más pobres y para recortar nuestros derechos. Desde Compromís les pedimos que aprueben ya una normativa en beneficio de la gente, de aquellos que más la necesitan. Una normativa que mejore la eficiencia de la cadena agroalimentaria sector por sector, que impida destruir alimentos en buen estado, que garantice su buen uso y reparto para que llegue a todos los que lo necesitan. No se puede gobernar dándole la espalda continuamente a la gente. Hay que darles soluciones y algunos estamos en política porque nos preocupa mucho más la gente que los bancos. En el Estado español todos los días se tira una ingente cantidad de alimentos a pesar de ser perfectamente comestibles, sin tener en cuenta los problemas medioambientales y éticos y los costes económicos y sociales del desperdicio de alimentos. Gracias al excelente trabajo de los bancos de alimentos y la solidaridad de quienes colaboran con estos, ya hay un camino abierto. Pero este depende de la caridad y nosotros hablamos de legislar, de prohibir conductas que ningún país puede permitirse, y menos el nuestro con el nivel de pobreza que padecemos. No hablamos de caridad, hablamos de legislar. Hay que poner fin a este despilfarro medioambiental, nutricional y social. Y le preguntamos, ¿qué ha hecho este Gobierno para aprovechar y utilizar eficazmente sus recursos alimentarios? Nosotros venimos hoy con propuestas, legislar, coordinarse con todos los agentes implicados para reducir el desperdicio de alimentos. A la hora de legislar, se ha de tener en cuenta que el desperdicio de alimentos tiene causas diversas y la normativa ha de incorporar medidas coercitivas sobre el tratamiento de residuos alimentarios aplicable a todos los eslabones de la cadena alimentaria, aplicando el principio de quien contamina paga. Medidas coercitivas que dejen claro que no compensa destruir alimentos y pagar sanciones. En ese sentido, le preguntamos también ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno para cumplir los objetivos de prevención de residuos que deben alcanzar los Estados miembros antes de 2014, tal y como recomienda la Directiva Marco sobre residuos de 2008? ¿Ha hecho algo este Gobierno para reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el campo hasta la mesa del consumidor? ¿Ha hecho algo para mejorar la logística y el transporte, la gestión de existencias y el envasado? ¿Tiene en marcha el Gobierno alguna medida de distribución de productos alimenticios entre las personas más desfavorecidas? ¿Hace algo para garantizar que los niños, las mayores víctimas de la pobreza, accedan a productos básicos como la leche y la fruta? ¿En qué colabora este Gobierno o lo deja todo en manos de la iniciativa privada y la caridad? Entendemos que su Gobierno ha hecho poco o muy poco al respecto, a diferencia de las experiencias de muchos ayuntamientos que se han organizado para recuperar los productos invendidos y descartados y así redistribuirlos a los grupos de ciudadanos que se encuentran por debajo del umbral de ingresos mínimos y carecen de poder adquisitivo. Desde Compromís queremos que medidas tan positivas lleguen a todos los ciudadanos y eso se hace legislando. En todas esas medidas es necesario implicar a las empresas agroalimentarias, a los mercados mayoristas, a las tiendas, a las cadenas de distribución, a la restauración de colectividades, a los restaurantes, a las administraciones públicas, a las ONG en las prácticas contra el despilfarro. Y para ello se ha de crear un foro permanente donde se busquen continuamente medidas innovadoras para prevenir el desperdicio de alimentos. En ese sentido, entendemos que esta normativa ha de incluir campañas de sensibilización de la opinión pública sobre el valor de los alimentos y los productos agrícolas y las causas y las consecuencias del despilfarro de alimentos y los modos de reducirlo, fomentando así una cultura científica y cívica orientada por los principios de sostenibilidad y solidaridad. En ese sentido, ¿han incluido en Educación para la Ciudadanía algún tipo de enseñanza sobre reducción del desperdicio de alimentos? ¿No piensa su Gobierno que es necesario formar a los más jóvenes en principios éticos de consumo? La normativa habría de incluir también la obligación de vender una serie de productos a granel, para no obligar al consumidor a comprar en exceso más de lo que sabe que necesita y a ahorrar así en embalajes que contribuyen a incrementar la emisión de CO2. La normativa también habría de incluir el etiquetado con una doble fecha, fecha límite para la venta y fecha límite para el consumo,
y las ventas con descuento de alimentos próximos a la fecha de caducidad o dañados. También medidas de optimización de los envases y su uso eficiente y el diseño industrial ecológico. También quisiera hablar de los mercados locales, que, como sabe, son sostenibles desde el punto de vista medioambiental y contribuyen a la estabilidad del sector primario. En ese sentido, señor ministro, ¿ha implementado el Gobierno alguna medida de estímulo o apoyo a las iniciativas orientadas a incentivar la producción sostenible a pequeña y mediana escala vinculada a los mercados y el consumo local y regional? Es necesario garantizar financiación para incentivar la venta directa y los mercados locales y medidas de promoción de la cadena de suministro corta o de kilómetro cero. Este giro en su política incluye también la necesidad de que el Gobierno coopere con la FAO para establecer objetivos comunes de reducción del despilfarro mundial de alimentos. Por último, desde Compromís pedimos al Gobierno que se sume a la petición de la proclamación del año 2014 como Año Europeo contra el Desperdicio de Alimentos, lo que sería un importante instrumento de información y promoción para sensibilizar a los ciudadanos europeos. En definitiva, el problema de la destrucción de alimentos es tan importante, tan serio, que el Gobierno debería comenzar a tomar medidas con urgencia. Moltes gràcies, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, y a pesar de todo, esta noche habrá muchísima gente que sigue rebuscando en los contenedores, a pesar de todas las cifras que usted nos ha dado. Los que venimos del ámbito municipal, los que hemos sido alcaldes o concejales de servicios sociales, hemos vivido y vivimos, porque yo aún estoy en el ayuntamiento, la proximidad de los problemas, porque le vemos la cara y los ojos a la gente que llega a los ayuntamientos. Los que vivimos en los pueblos vemos las colas de la gente. Y yo le puedo afirmar que en mis años en el Ayuntamiento de Sueca he visto cómo cambiaba la composición de esas colas. De ser colas donde mayoritariamente había gente de otros países a haber gente de aquí, gente normal y corriente que siempre tenía un trabajo y que no había tenido nunca problemas y que han superado incluso la vergüenza que les supone ponerse en cola para pedir alimentos. Seguimos viendo todas las noches gente rebuscando en los contenedores y tenemos los servicios sociales de los ayuntamientos desbordados. Por eso, Compromís lo que le pide, y a pesar de las cifras que usted nos ha dado, es que se empiecen a aplicar soluciones. Soluciones que algunos ayuntamientos ya hemos comenzado a aplicar. El mío, por ejemplo, tiene un convenio con la Cruz Roja y a pesar de que usted nos ha dicho que se ha incrementado el dinero para compra de alimentos, le decimos que la Cruz Roja solo puede venir 3 veces al año a nuestro pueblo porque no tiene más. Pero también hemos hecho un convenio con la cooperativa valenciana Consum en el sentido de que todo lo que han de tirar que lo den al ayuntamiento, el ayuntamiento lo reparte con Cáritas del pueblo. O bien los ayuntamientos aportamos recursos directamente sustrayéndolos de otro lugar para aportarlos a la gente que simple y llanamente tiene hambre. La sensación que tenemos muchos es que el Gobierno o no hace nada o hace muy poco y se olvida principalmente de los más débiles. Y entendemos que el Gobierno debe tomar la iniciativa y debe tomar iniciativas. Debe solucionar un problema tan grave como es este, un problema tan grave y tan feo como es el del hambre o la destrucción de los alimentos. Y no dejar solo ese problema a las organizaciones de caridad como Cáritas, a las ONG o a iniciativas aisladas de los diferentes ayuntamientos. Entendemos que ustedes deben legislar para solucionar este problema y con medidas que, por una parte, obliguen, pero por otra parte entendemos que convenzcan y que eduquen, sobre todo en valores y en la solidaridad. Usted ha hablado que gran parte de los alimentos, usted ha hablado que un 40 y pico %, se destruían en los hogares. Puede ser que gran parte se produzca así porque no hay una legislación que permita envases mucho más
adecuados a la nueva realidad de las personas, por poner un solo ejemplo. Por tanto, entendemos que su ministerio, que el Gobierno debe legislar en ese sentido, para que volvamos a sentir el mismo respeto que sentían las personas mayores cuando se les caía un trozo de pan a tierra, que lo recogían con veneración y lo besaban. Debemos volver a sentir ese mismo respeto. Por tanto, acabo mi intervención diciéndoles que es su responsabilidad y pedimos que, por responsabilidad, valga la redundancia, pero también con contundencia, que actúen, porque conforme va el país y con las medidas que ustedes han tomado hasta este momento, las cifras, desgraciadamente, van de mal en peor. Moltes gràcies, senyor ministre.